Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM. Nosotros vamos a estar acompañándote en los próximos 60 minutos, como lo hacemos todas las semanas. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriela Aguirre vamos a contarles siempre sobre la vida de algún personaje que nació en el departamento de Soriano, o sea, más particularmente es Sandra Rush la que tiene encargada esa tarea. También vamos a conversar sobre autores que han estado olvidados en nuestra historia, en nuestro país me refiero, ¿no? Siempre apuntando a la cultura uruguaya en este segmento. También vamos a mencionar los secretos de la lírica, un mundo apasionante, un mundo que Gabriela Aguirre conoce al detalle porque es una profesional del canto y que nos ha representado también en el exterior. Y en el cierre yo siempre traigo algún clásico para poder analizarlo, revalorarlo, también hacer alguna especie de acercamiento entre el momento en que se escribió y nuestro presente. Así que te invito a quedarte con nosotros, a acompañarnos y disfrutar de este programa que sábado a sábado y con mucha alegría y con mucha pasión venimos realizando para ustedes aquí en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. A continuación, y para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que vamos a desembarcar en el primer segmento de Puerto Cultura con Sandra Rush, que vuelve a contarnos sobre otra personalidad destacada en el departamento de Soriano. En esta oportunidad, el señor Ángel Braceras Aedo, filántropo, un empresario en el área textil que contribuyó con muchos proyectos que se realizaron en la ciudad de Mercedes. Todo esto es lo que Sandra Rush tiene para ustedes hoy aquí en Expresión Viva. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Hoy, en Expresión Viva, hablaremos de un filántropo comprometido con su pueblo, don Ángel Braceras Aedo. Don Ángel Ariel Braceras Aedo fue un ser generoso y amplio, con el ademán elegante del gran señor, un perfecto caballero con el corazón bien puesto. Se fue haciendo en la vida a impulso propio. Su capacidad, preparación y sensibilidad le animaron más allá de su tierra, convirtiéndose en el hombre chaná que triunfó en Argentina sin olvidar sus pagos. Nació en Mercedes el 20 de julio de 1888, en el hogar formado por don Ángel Juan Braceras de la Tapia, español, y María Martínez de Aedo, uruguaya, quienes habían contraído matrimonio en esta ciudad el 10 de julio de 1886. Su progenitor y parte de la familia Braceras de la Tapia dejaron atrás el viejo continente en la segunda mitad del siglo XIX, impulsados por la búsqueda de nuevos horizontes, luego de afrontar la pérdida total de sus plantaciones de vid a consecuencia del ataque de la filoxera, insecto parásito de sus cultivos. Traían consigo sus conocimientos y su oficio, que intentarían desarrollar en estas latitudes. Poseían una chacra a 7 kilómetros de Mercedes, en los caminos Paso de la Cruz y Apense, con una superficie de 81 hectáreas, 1.669 metros, donde en 1888 instalaron la primera explotación vitivinícola de la región. Su nombre fue Granja Unión. Los socios eran Vicente y Martín Martínez, Ángel Ricardo y Bautista Braceras. Los resultados del trabajo se apreciaban con optimismo. En 1892 se publicaban en los periódicos avisos de la venta de uvas promocionando la arroba por $1. En la primera expoferia realizada en nuestra ciudad en 1892, el señor Ángel Braceras recibió premios por 3 categorías: por sus licores, por el cáñamo y por los vinos. En ese mismo año, sus cultivos fueron amenazados por la langosta, pero pudo superar el trance. Un año después,
los socios ceden su participación a los hermanos Braceras. La granja no solo se dedicó a la producción de vino. Ya bajo la dirección de Ángel Braceras, se funda en 1894 la Escuela de Práctica de Podadores e Injertadores, la primera en Uruguay. Era un establecimiento modelo. Una vez más, una plaga nacional, la langosta, devastó el trabajo de tantos años, debiendo abandonar la actividad agrícola. Continúa su vida comercial en Mercedes, al frente de un comercio en el ramo de tienda y afines, que giraba bajo el nombre de La Unión, instalada en el centro de la ciudad. Entre el campo y la ciudad, con la mirada atenta y amorosa de sus padres, Ángel Elías fue creciendo. Cuando tuvo edad para asistir a la escuela, sus padres lo inscribieron en el Centro Educativo Liceo Oriental, establecimiento fundado y atendido por quien fuera una eminente figura de la educación de la época, Glapira Francia. El colegio contaba con métodos de enseñanza y material de avanzada, formando a jóvenes que con el correr de los años sobresalieron en distintas actividades. Dentro de las maestras del establecimiento encontramos a Estela Pérez Torres y dentro de sus alumnos a Ángel Braceras Aedo. La nombrada era tía de Rubén Pérez Barona, quien escribió una riquísima reseña de nuestro personaje de hoy bajo el título Yo conocí a Ángel Braceras Aedo. Ángel seguro conoció en su seno familiar los buenos tiempos y los no tanto, en lo económico y en la vida convulsionada que por aquellos tiempos se vivía por las continuas sublevaciones civiles. Siendo un adolescente, su familia resuelve afincarse en la ciudad de Buenos Aires, en búsqueda de estabilidad política e institucional, comenzando allí una nueva vida. En la gran urbe, su padre se inició con la industria textil, haciéndolo con trabajo inteligente y eficaz, alcanzando en pocos años niveles de producción destacados y posición económica muy sólida. A la muerte de su padre, don Ángel Juan Braceras de la Tapia, Ángel Braceras Aedo tomó la dirección de la empresa, logrando mantener y acrecentar la producción, consolidándola en base a buenos y lucrativos negocios. Su espíritu de empresa, éxito en los negocios y la solvencia económica lo vinculó a los más encumbrados círculos sociales, políticos, culturales y artísticos bonaerenses, organizando frecuentemente reuniones del más alto nivel. A pesar de todo eso, nunca se olvidó de su ciudad natal. Fue después de 1940 que regresó a su terruño. En esa década, Mercedes tuvo una marcada transformación edilicia en su arquitectura, servicios, edificios públicos, actividades, logrando la fama de bella, culta y progresista. En 1943, la Comisión Municipal de Turismo y Fiestas se contacta con Ángel Braceras Aedo con la idea de obtener su apoyo para una muestra fotográfica de promoción turística que quería exponerse en Buenos Aires, lo que colmó y superó las expectativas. Todo su esplendor, calidad de anfitrión, vínculos, llegada a la prensa, dieron el marco perfecto para descubrir la belleza de una ciudad vecina que buscaba llegar más allá de las fronteras. Mercedes. En marzo de 1945 organiza en el Glucksmann Palace, con la participación de personalidades argentinas y artistas del Teatro Colón, un extraordinario acto benéfico pro obras del hospital. En septiembre del 45, la ciudad vive un acontecimiento memorable. En efecto, Ángel Elías concreta la donación y trae desde Argentina una réplica de la imagen de la Virgen del Luján, la que posteriormente sería emplazada en un camarín que mandara a construir a su cargo como parte del templo parroquial. La escultura estuvo a cargo del artista Caterruccia, de acuerdo al proyecto del arquitecto uruguayo Horacio Terraro Sena. Dicha donación fue hecha en nombre de su madre, María Aedo de Braceras. En mayo de 1946 organiza un nuevo evento benéfico en el Glucksmann Palace con la participación de un calificado número de artistas de nivel con el fin de recaudar fondos para las obras del hospital.
En este caso, además de encargarse de todo lo necesario para la gala, donó la suma de 10.000 pesos, una fortuna para la época, e instrumental completo para el montaje de un quirófano. Alguien que lo acompañaba en el grupo donó 3 equipos de transfusión de sangre y entre todos los excursionistas donaron 100 camas con sus implementos. Por estos años, sus visitas a Mercedes eran asiduas. Aprovechaba sus estadías para distender sus nervios del febril trajín empresarial al que estaba sometido en su industria bonaerense. Asistía con entusiasta participación a las reuniones bailables y en ocasiones a las fiestas del carnaval. Su espíritu jovial, contagioso y comunicativo lo llevaban a participar de los corsos que se hacían en la Rambla. Disfrutaba mucho de recorrer las calles de su ciudad a pie y detenerse en cada lugar que le trajera reminiscencias del pasado, de su niñez, en viejas casas aún conservadas como reliquias, en los baldocines españoles de las puertas. Era su relax. En 1949 dona el magnífico mástil, así denominado, que evoca la gesta de los 33 orientales en el desembarco de la playa de la Graciada. Reproduce la obra de Juan Manuel Blanes, formada por baldocines confeccionados en España, al igual que los 4 bancos que lo acompañan. Su proyecto y dirección correspondió al arquitecto Carlos Elena en la casa Ricardo Tisi y hermano. En su afán por embellecer su ciudad natal, en la década del 50, dona a la Intendencia para ser instaladas en la Rambla de Mercedes varias estatuas y ánforas que hoy la podemos disfrutar en las distintas plazoletas, como son, por ejemplo, el borrico o el burro como lo conocemos, el indio, el hombre en reposo, fuente escultura de la Caracola en la plazoleta Paraguay, la farola del muelle de los 33 orientales, además de una fuente para Plaza Rivera y otra para la Plaza Lavalleja. Por esos años también hizo una importante donación a la Biblioteca Eusebio Jiménez, que para entonces ya contaba con la construcción de su segundo piso. Dicho acervo, compuesto de obras de arte de pintores reconocidos, mosaicos y tapices chinos, loza, jarrones, colección de abanicos, vitrina con alhajas varias, ánforas, colección de mates y bombillas, etc., formó parte de la sala que llevó el nombre de María Aedo de Braceras. Era un colaborador permanente de artistas de las distintas ramas, instituciones sociales y deportivas, siempre con la mano tendida y el corazón abierto para ayudar y aliviar las necesidades de la comunidad. La situación social y económica en Argentina se había complicado, transformando la industria floreciente que lo había acompañado, mermando sus ingresos. Esto lo llevó a espaciar sus viajes a Mercedes y a reducir sus aportes a obras benéficas del medio. En 1957 se crea un comité de homenaje al benefactor, se dispone la erección de un busto con su efigie en una de las plazoletas de la Rambla, hoy frente al Club de Armeros Mercedes, se proyecta un acto cívico para su descubrimiento el 18 de julio de ese año, lo que dio lugar a un nuevo encuentro de confraternidad entre uruguayos y argentinos. A partir de entonces, sus visitas fueron más fugaces y esporádicas. En 1959, la ciudad de Mercedes sufrió la inundación más grande de su historia. Ángel Braceras Aedo, movilizado por la situación que estaba viviendo la gente, envía a 2 mujeres a la ciudad de Carmelo, donde se encontrarían con integrantes de la Cruz Roja de Mercedes para entregarles un importante donativo. En su visita de septiembre de 1970, vino acompañado de una importante delegación artística, con el propósito de sumar a la recaudación de fondos para la construcción del hogar de ancianos. Fue un gran caballero, un gran filántropo, un benefactor que asistió a todo aquel que lo necesitó, desde el acompañamiento material como personal. Mercedes tiene una gran deuda con él. Parece que por acción o omisión una y otra vez caemos en la ingratitud, la ignorancia y la desvalorización de la vida y obra de estas personalidades que dieron parte de su vida y de su riqueza por el crecimiento de la comunidad como tal. Y no está bien. Debemos replantearnos y revertir esa postura displicente. Yo los invito a que la próxima vez que bajen a la Rambla se acerquen a las estatuas y monumentos
y lean cómo llegaron ahí. Solo con eso los estaremos recordando. En 1975 el diario Acción hace un llamado a la comunidad y autoridades para organizarse, recabar fondos y traer a Ángel Bracera Saedo a su tierra natal. Habían recibido la información de que estaba con problemas económicos, enfermo, internado en una casa de salud para ancianos en Buenos Aires y con su deseo de venir a morir en su ciudad natal. Era el momento de devolverle ínfimamente lo que él había hecho por Mercedes. Lastimosamente, no hubo respuesta. El 1 de agosto de ese año, a los 87 de edad, moría Ángel Elías Bracera Saedo, pobre y olvidado, depositándose sus restos en un cementerio bonaerense. Cuánto tenemos que aprender, queridos amigos, y cada día se nos da la oportunidad. Valoricemos a los nuestros que nos abrieron camino para seguir así construyendo el futuro. Gracias al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, a Rubén Pérez Barona, al diario Acción, a Manuel Santos Pires, por el material con el que he contado para poder hacer para ustedes esta reseña que creo de mucho valor en lo que tiene que ver con personas que hicieron cosas por nuestra ciudad. Buenas noches. Bien amigos, siempre nos sorprende Sandra Rush con este tipo de recuerdos que yo creo que son importantes porque muchas, sobre todo las nuevas generaciones, a veces no saben por qué de repente dice quién hizo tal cosa o tal otra, pero bueno, hoy en este caso Sandra nos pudo contar sobre esta persona, este empresario, que dedicó gran parte de su vida a remodelar, a dar lo mejor que le entendía para el departamento de Soriano y la ciudad de Mercedes. Y ahora vamos a ingresar al mundo de la lírica, al mundo del canto. Hemos conversado sobre técnica vocal, hemos conversado sobre lo que se necesita para ingresar, por ejemplo, a la ópera, lo que se requiere, el profesionalismo que esto lleva. Y para esto, Gabriel Aguirre es integrante de Ópera Nostra y de Lírica Montevideo, es quien cada semana nos va contando sobre este mundo de que muy pocos saben cómo funciona, aunque la ópera tiene una gran trayectoria en nuestro país y muchísimos seguidores. Por eso, Gabriel Aguirre, con su agrupación Lírica Montevideo, todos los jueves de cada mes, en el Ateneo de Montevideo se presenta con espectáculos realmente increíbles que obviamente se los aconsejo para que cuando puedan venir por aquí, ver la programación o consultar en la radio cuándo va a ser la próxima. Les cuento ya que ahora el 20 de este mes, de abril, Lírica Montevideo se presenta con el Sabbath Mater, que es trata sobre la fiesta, la celebración de las Pascuas. A continuación, entonces, Gabriel Aguirre, aquí en Puerto Cultura. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, amigas, oyentes del programa. Bienvenidos a este espacio de la música, de la cultura. Hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito acerca de la formación. Elegí este día para poder hablar de la formación de los cantantes en general, pero básicamente de los cantantes líricos en el Río de la Plata, ¿no? Saber de qué se trata un poco la formación en cuanto a el Uruguay, en nuestro país, y en cuanto a los países vecinos de la región. Brasil y Argentina tienen muy buenos conservatorios y bueno, ellos presentan en sus programas sin duda formación de primer nivel, igual o quizás parecida a lo que es la formación en Europa. Los conservatorios aquí de música clásica no son tantos, pero bueno, les menciono algunos. Si nos posicionamos en Uruguay, básicamente tenemos 3, que para ser un país chiquitito
es mucho o es bastante. La única complicación que nosotros tenemos en cuanto a música clásica es que está todo en Montevideo. Entonces, bueno, todos los que están en el interior deberían o deben trasladarse a la capital y radicarse, ¿no?, en la capital, porque los conservatorios tienen programas semanales que hay que cumplir y mensuales sin dudas. Entonces, básicamente, bueno, se trata de eso. Nosotros acá, creo que en alguna otra, en algún otro programa les mencioné que tenemos la ENAL, que es la Escuela de Arte Lírico del Sodre, en la cual ya les había dicho antes que les iba a dedicar un programa. La EMBA, que es la escuela de la Intendencia, es como el conservatorio, y la universitaria, que es la escuela, también una de las escuelas que se encuentra ahí en 18 de julio de música clásica, en cuanto a conservatorio. La escuela municipal, la EMBA, se dedica más que nada a la formación de músicos para sus orquestas, porque la EMBA, de las escuelas de formación, tanto como de la universitaria como de la EMBA, salen los músicos para la filarmónica, la orquesta juvenil, la sinfónica del Sodre. O sea, tienen la orquesta sinfónica, que es del Teatro Solís también. Tienen ellos, bueno, su competencia en cuanto a formación de músicos, ¿no? De primer nivel, sin duda, porque ellos después van y hacen las audiciones para formar parte de estas orquestas, pero la formación es muy buena y de ahí se logra obtener una carrera también, porque los músicos, bueno, empiezan a trabajar para el Estado o para la Intendencia, porque ellos conforman los cuerpos estables de lo que son los grupos artísticos acá, que son los del Sodre y del Solís, ¿no? Entonces, son muy buenos empleos, con mira hacia el futuro también, ambos. Y bueno, y se puede sin duda hacer carrera, porque uno después con esta formación puede golpear puertas en el exterior, puede concursar y puede sin duda también obtener empleos en Europa y en otros diferentes lugares del mundo, ¿no? Como muchos ya saben, que yo les he contado, en Europa, en Estados Unidos, en Sydney también hay un teatro muy importante. Bueno, hay diferentes lugares en donde se hace música, y de la buena, que ellos tienen una masa de músicos de gran número, ¿no? Y bueno, y eso también se puede trabajar desde Uruguay, ¿no? Y empezar a estudiar y prepararse y bueno, y llevar para el lado que uno también le guste, amén del canto, llevar la música para el lado de los instrumentos y dedicarse a eso también. Sin dudas que también los músicos pueden dar clases en Uruguay, hay muy buenas escuelas de música también, particulares y privadas, y bueno, eso también los lleva a tener buenos ingresos, porque digo, en realidad las clases se cobran muy bien, y bueno, la formación es muy buena que reciben en estos dos lugares. Después tenemos la ENAL, que es la Escuela de Arte Lírico del Sodre también, y la Escuela de Danza, que es la escuela para todo lo que es ballet, la Escuela de Danza del Sodre, las que conforman dentro del Sodre las dos escuelas artísticas que tiene el Sodre, ¿no? Amén de la universitaria y la Intendencia. El Sodre tiene dos escuelas diferentes, que son la Escuela de Danza y la Escuela de Arte Lírico.
dentro de lo que es la Escuela de Arte Lírico, nosotros tenemos varias disciplinas y bueno, podemos ahí trabajar todas las áreas para que la formación sea integral, y después, bueno, salir a lo que son los teatros y poder entender qué es lo que estamos haciendo. Los trabajos son muy buen pagos, los trabajos en el mundo, en el exterior se pagan muy bien, son muy bien remunerados, entonces la preparación tiene que ser de primera y el nivel también tiene que ser de primera. Y después tenemos dos grandes conservatorios muy conocidos que están en San Pablo y en Argentina, que es el Colón de Buenos Aires, ¿no? Con el Teatro de San Pablo voy a hacer después una intervención en el próximo programa. En el Colón de Buenos Aires, además de ser el teatro y presentar óperas y sus programaciones, funciona también la Escuela de Formación de Artistas, ¿no? Que es un conservatorio que tiene las mismas disciplinas y materias que tenemos aquí en la ENAL, en la Escuela de Arte Lírico del Sodre. Entonces son dos escuelas muy fuertes, y también la de San Pablo lo es, dentro de lo que es el Cono Sur, y bueno, y que saca a sus artistas ya con una excelente preparación para el exterior. Cabe recalcar que también los maestros son profesionales que han hecho carrera en el exterior, muchos de ellos, entonces bueno, su experiencia sin dudas que tiene un peso más que importante, ¿no? En el momento de recibir clases con todos ellos. Bueno, nada, se me hace muy cortito el espacio si tengo que hablar de todos estos temas. Contarles que el próximo jueves es el concierto de Lírica Montevideo. Tendremos nuestro concierto de abril con un repertorio hermosísimo, típico de las Pascuas, y bueno, todo el repertorio, Ave Marías, Panis Angelicus, realmente un repertorio exquisito, muy bien pensado para la ocasión, así que será en el Ateneo de Montevideo a las 18:30 horas. Bueno, más que feliz Lírica Montevideo de poder seguir regalando música a la capital y bueno, y seguir creciendo. Esperamos visitarlos muy pronto. Un beso grande para todos, muy buena semana y los espero el sábado que viene. Buena semana para todos, muchas gracias. Continuamos en Puerto Cultura, en Difusora Soriano 1210 AM, y le damos la bienvenida en Palabras en Red a Paula Enover, quien en esta oportunidad nos va a contar sobre otra escritora también olvidada, que de esto se trata, además de volver a conectar con aquellos autores que ya prácticamente sus libros no los encontramos en librería. Hay que buscar de repente en la universidad o en la Biblioteca Nacional a ver si hay digitalizado, que sí, que siempre hay. En esta oportunidad estamos hablando de la escritora y periodista Blanca Luz Brum Elizalde, pero más conocida como Blanca Luz Brum, autora de varios libros, la mayoría de ellos publicados en el exterior, en Perú, en México, en Buenos Aires. Bien, además una activista política, una persona comprometida que, digo, para la época en que vivió, realmente para mí formó parte de esas mujeres que veían un cambio y no solamente lo veían, sino que trabajaban para eso. O sea, el compromiso en la literatura, el compromiso en el arte, como lo tenían, y el compromiso en la actividad social de estas personas, sobre todo mujeres estamos hablando, ¿no? Que dinamizaron nuestra sociedad y la llevaron al punto en que hoy la conocemos. Por eso es interesante recordar que las cosas no pasan porque sí, sino que hubo mucha gente comprometida y trabajando para esto, que si bien tenemos lo que tenemos es porque, bueno, hubo gente que no se cayó y levantó la voz. Así que hoy recordamos aquí a Blanca Luz Brum Elizalde, en la voz de Paula Enover. Blanca Luz Brum.
Yo que estaba perdida en un espejo muerto. Blanca Luz Brum, poeta, narradora, activista, militante, oriunda de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado, nació el 31 de mayo de 1905. Tuvo una vida muy intensa que muchos calificaron de novela. Vivió a lo largo y ancho del continente americano, de norte a sur. En otro plano, el político, empezó por el radicalismo de izquierda, pasando por los partidos comunistas de Uruguay y México y el peronismo, y terminó en la extrema derecha del dictador Pinochet, lo que logró la invisibilización de su obra. Fue muy atractiva, despertando amores, pasiones y celos. Tuvo 5 maridos y amantes: Juan Parra del Riego, David Alfaro Siqueiros, Jorge Beche, Carlos Brunson, Perón, Neruda. En muchos sentidos, fue víctima de la mirada masculina de su época. Lo que en un varón hubiese pasado desapercibido, en el caso de Brum, sus conductas no fueron toleradas por ser mujer. También fue una adelantada en cómo su escritura hizo eco de los cambios políticos y sociales en los años 20 y 30. Sufrió grandes tragedias personales cuando se murieron sus 2 hijos varones, ya en edad adulta. Sobre su obra, publicó poesía y narrativa testimonial. Las llaves ardientes, en Montevideo, 1925, Levante, en Lima, 1926, El reloj de las imágenes caídas, en Buenos Aires, 1928, Penitenciaría, Niño Perdido, en México, en 1931, se reeditó en Montevideo, 1933. Atmósfera arriba, 20 poemas, en Buenos Aires, 1933, Blanca Luz contra la corriente, en Chile, 1935, Cantos de América del Sur, en Chile, 1939, Del cancionero de Frutos Rivera, en Montevideo, 1943, El último Robinson, en Chile, 1953. Brum colaboró en los años 20 en la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui, quien fue editor de su libro Levante, en Lima. Colaboró con artículos y poemas suyos aparecen en el suplemento multicolor de los sábados del diario Crítica, dirigido por Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat, y en la revista Contra. Brum fue también directora de la revista Guerrilla, Lima, en 2 números, marzo de 1927. Laura Prado Acosta, en su artículo Intelectuales comunistas ante la prisión política en el Cono Sur, en la década de 1930, habla sobre la recepción que tuvo la obra de Brum y cómo pasó de ser valorada a despreciada en los círculos literarios. Brum fue valorada de un modo similar también en su regreso a Uruguay en 1933. Fue recibida tanto por la Confederación de Trabajadores Intelectuales del Uruguay como por el periódico Justicia, que publicó artículos suyos sobre arte y revolución. El entusiasmo que concitó Brum con su poesía combativa entre fines de los años 20 e inicios de los 30 contrasta con el desprecio con que años después fue apodada el colchón de América. El estigma y luego el olvido de Brum como escritora pueden relacionarse con el hecho de que en los años 40 se volvió defensora del peronismo y con que, al final de sus días, adhirió a la derecha reaccionaria en Chile. Laura Prado Acosta, sin embargo, observa que, no obstante, de manera evidente, ese apodo y los prejuicios con los que fue analizada su figura no se relacionan con un repudio a los virajes en sus posiciones políticas, sino con su condición de mujer con una sexualidad libre. Un
una reseña del mexicano Gustavo Ortiz Hernán, que salió en la revista Contra en 1933, donde hablaba de la segunda edición del libro Penitenciaría Niño Perdido, un documento humano, de la valiente camarada uruguaya, alaba a la poeta. Blanca luz sale de sus cartas a los ojos del espectador, enriquecida con atributos múltiples y contradictorios. Niña de cuento, madrecita virtuosa, prudente, tremenda soldadera roja y, en síntesis, camarada definida y valiente, como esos machetes templados por los indios y primorosamente labrados. Cecilia Belej, en su artículo Revolución y Escritura, Blanca Luz Brum en las dos orillas del Plata, señala que, a pesar de estas críticas que celebran sus versos, solo lo pueden hacer desde un punto de vista ligado a su condición de mujer y los clichés de lo femenino, dejando de lado que sus poemas se destacan rasgos que pueden caracterizarse como gestos vanguardistas. Por un lado, en la ruptura de la métrica y la rima, y por otro lado, en lo llano de su escritura desde el punto de vista retórico. Al mismo tiempo, en su obra de estos años se observa una coincidencia entre forma y contenido, es decir, que al mismo tiempo que está hablando a favor de la lucha de clases y de los pueblos latinoamericanos, lo está haciendo con un lenguaje poético renovador y muy alejado del tipo de poesía que se esperaba de una mujer, utilizando palabras duras y comprometidas para hablar de temas relacionados con las ideas revolucionarias. A modo de cierre, podemos ver entonces cómo su obra, en los años 20 y 30, supo ser valorada y estimada en los círculos literarios y artísticos de la época, a pesar de la mirada estereotipada que seguía afectando a las mujeres y la recepción de sus obras. Más adelante, pesaron mucho sus filiaciones políticas, que estaban en enorme contraste frente a su militancia de juventud. Recientemente, en un rescate de su obra, la figura de Brum fue llevada al teatro en la obra Nosotras en Brum y al cine en un documental No viajaré escondida, logrando una visibilidad que no había tenido en décadas. Bien amigos, hemos llegado prácticamente al final de Puerto Cultura y como siempre les voy a contar en la lupa literaria hoy sobre El extranjero, una novela de Albert Camus que bueno, yo creo que es muy interesante, es una novela brillante, ¿no? Es actual, es filosófica como todas las producciones de Albert, pero para entrar en el complejo universo del señor Albert Camus hay que conocerlo a él, o sea, al mismo ser humano que escribió esta novela y así comprender cuáles fueron sus motivos, sus intereses y por qué no sus propios cuestionamientos. En definitiva, esto lo deja planteado en todos sus trabajos, pero bueno, estamos hoy con El extranjero. El extranjero no fue escrito porque sí, porque se le ocurrió, no sabía que, o porque, no sé, esto tiene una profunda conexión sobre su percepción de la sociedad, ¿no? Cómo la ve una persona, cómo puede ser un tema de repente interesante de desarrollo, y para saber cuál fue el verdadero móvil de esta novela, El extranjero, hay que entrar en el contexto. Entonces veremos que esta novela fue escrita en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué nos cuenta? Bien, trata sobre la vida de Margot, un joven empleado de una oficina, una persona común, como muchas. El protagonista un día recibe la noticia que su madre ha fallecido, sí, que su madre ha muerto. Entonces, aquí se presenta, esto significa muchas cosas, ¿no? Porque puede ser el final de una fuerte conexión con lo que él más
quería o en quien más creía, y la responsabilidad individual sobre qué hacer después, y nos cuenta también sobre la libertad, ¿no? El autor, Camus, desde el inicio de esta tragedia, nos conduce por el camino del cuestionamiento, del existencialismo, de una realidad como entonces era aquella. Trata obviamente sobre la condición humana, ¿no? Que en este caso es deprimente, que es oscura, que es mediocre, es gris. El autor no solo nos describe la realidad del protagonista, de Marceau, sino también la de sus vecinos, y en medio de esa situación particular, esta obra nos enfrenta a lo que haríamos si viviéramos la realidad del personaje, ¿no? Un personaje de origen franco-argelino, que limitado a escasos recursos debe tomar ciertas decisiones. Pero, ¿qué le sucede a este personaje? Le sucede lo que vamos a ver, ¿no? En muchas personas, además, o lo que notamos en las distintas sociedades que conocemos. O sea, existe en esta novela y en nuestro mundo una creciente indiferencia existencial. Un poco también lo que estamos viendo ahora en esta realidad, ¿no? O sea, a nadie le importa demasiado la vida del otro o lo que le suceda al otro. Y sin entrar en un nivel de polémica que, o sea, que me aparte ya de la idea de esta novela, lo que ha sucedido con por ejemplo, lo que sucedió recientemente con la pandemia, podría servirnos como ejemplo de lo que dice Albert Camus en El extranjero. Creo que la humanidad, afectada por un mismo problema, debió haber actuado con más justicia y no dejar, en el caso de la pandemia, tantos países sin atención como en un momento ocurrió con el tema de las vacunas. O sea, o sin instrucción, o sin un plan de contingencia general. Me refiero a eso, ¿no? Como puede ser cualquier otro escenario difícil para todos, ¿no? O una posible guerra mundial, como la que se ha estado hablando últimamente, ¿no? O sea, hay una diferencia existencial sobre la vulnerabilidad de muchas personas, ¿no? Porque de repente se contemplan sectores y no se contemplan otros. En el caso de la novela, el personaje no derrama ni una lágrima por su madre, no reacciona contra nadie, solo deja que el sepelio termine. Así podrá volver cuanto antes a su casa, a sus cosas, a sus preocupaciones. Este personaje, Marceau, está ido, está en un estado emocional en que todo le da lo mismo, así como muchas personas podemos ver que intervienen o están inmersas en las redes sociales, despojadas de cualquier razonamiento y capaz de reaccionar inesperadamente, de manera fortuita y tal vez equivocada, como por ejemplo sucede con el protagonista, ¿no? Con Marceau, que cuando tiene un altercado con un árabe, como sucede acá en la novela, este saca la pistola y literalmente le dispara, o sea, no media ninguna otra cosa, y lo hiere de muerte, ¿no? Con absoluta sangre fría. Entonces le vuelve a disparar 4 veces más, con esa frialdad con la que hoy vemos que suceden tantos hechos delictivos, y nos sorprenden porque estamos en una sociedad cada vez más violenta, y tanto con seres humanos como con otros animales, incluso domésticos, como recientemente hemos visto en redes sociales, bueno, en los informativos, bueno, lo que se está debatiendo ahora sobre ¿cómo se llama? La doma de caballo, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas son las que, en las que nos centra Albert Camus. O sea, en ese nivel de razonamiento, no es que nombre esto que yo les digo personalmente, ¿no? Pero es el nivel de razonamiento a donde él nos lleva. Él nos muestra un corte de la sociedad al que señala desde su novela como una situación que en la novela cae sobre el protagonista. Y también lo señala en la justicia que aplica la ley sobre el homicida. En la novela, el propio juez
confiesa que no cree en Dios y en consecuencia tampoco le da demasiada importancia, o sea, ni a su vida ni a su futuro. O sea, los vecinos que prestan declaración tampoco aportan demasiados datos. O sea, y ahí vemos esa falta de compromiso. No les interesa la situación, ni siquiera les interesa. Otro hecho curioso es que el protagonista, Marceau, estando en su celda, da muestras de su aburrimiento, pero no demuestra ningún tipo de arrepentimiento. Incluso cuando lo visita un cura, el capellán, ¿no? Él lo rechaza, augurando que, bueno, que se cumpla la sentencia y nada más. Este personaje, Marceau, como representante de la sociedad de 1942, no cree en el futuro, no cree en Dios, como ya dije, y tampoco cree en ninguna religión, no cree en la comunidad ni en la política. Es que está desencantado de la vida y cree que la vida no tiene ni siquiera ningún sentido. Ojo, que esto que Camus escribe en la novela, para llevarnos a este nivel de pensamiento, es algo que sucede, que todos conocemos personas así. La madre del protagonista puede interpretarse como la humanidad. Esto es lo que él nos plantea. O sea, la madre del protagonista representa a la humanidad. Puede estar describiéndose también la decadencia de nuestra civilización que en aquellos años mostraba un mundo en guerra, quizá como estamos prácticamente entrando ahora, ¿no? Cuyos intereses eran además colonialistas, eran intereses financieros, de alianzas estratégicas y donde la vida realmente no valía nada, no valía nada. Y a veces perdemos esa percepción, porque nosotros acá, en Uruguay me refiero, tenemos una vida relativamente ordenada, si queremos, en comparación con lo que está sucediendo hoy en Europa. O sea, en aquel entonces la guerra era o representaba un gran abuso y un gran absurdo también. Por eso el protagonista debe emprender, aprender, el protagonista debe aprender a endurecerse, a no demostrar ningún sentimiento, porque es lo que sucede en la guerra. O sea, uno ve tanta muerte y destrucción que termina anulando la sensibilidad. Y esto es un mecanismo de defensa o un mecanismo de resistencia. Y entonces uno va perdiendo la sensibilidad ante el horror. La violencia también está presente en el abuso hacia la mujer, cuando la obra narra que un vecino del protagonista que le pega a su esposa, le pide a el personaje, a Marceau, que redacte una carta para que ella vuelva con su esposa, a lo que él acepta, incluso sabiendo que ese vecino, un tal Raymond, no la quiere, no la ama, no le interesa, pero desde lo formal de la sociedad desea que su esposa vuelva. Y ahí vemos justamente estas situaciones tan reales, tan actuales además, ¿no? O sea, filosóficamente el autor que a mí maneja esto, la frialdad, la vida mecánica, que lleva el personaje en una visión macro de la sociedad, donde todo lo que hacía era sobrevivir y la indiferencia era la coraza que hacía soportable aquella vida. El protagonista contempla el mundo destruido y sin esperanza. Tampoco busca ninguna significación de todo esto, porque él se ha dado cuenta que para él la vida ya no tiene realmente ningún sentido. Es lo que son los estados emocionales, me refiero, a los que pasa este protagonista, ¿no? Marceau. Sin embargo, hay otros personajes que sí tienen esperanza y encuentran un sentido, pero para este personaje sombrío, oscuro, depresivo, todo quedó en el olvido. Quizá porque en aquel momento histórico mucha gente que volvía de la guerra, o los sobrevivientes me refiero, ¿no? de los bombarderos, o sea, de aquellas ciudades destruidas, ya no confiaban,
porque no confiaban en nada ni en nadie, porque lo habían perdido todo, absolutamente todo. O sea, eso es un sentimiento que realmente no podemos entenderlo o comprenderlo porque no lo hemos vivido. El extranjero nos lleva a un lugar donde las reglas sociales para un mundo en guerra solo representaban lo que hoy se conoce como lo políticamente correcto, porque ¿quién juzgaba lo que estaba bien y lo que estaba mal? Y desde lo absurdo es que se plantea por qué se le cuestiona una falta de sensibilidad cuando las autoridades aislaban a los civiles porque sí. O sea, el juez intenta en esta novela que el protagonista muestre arrepentimiento cuando se bombardeaban ciudades porque sí. ¿No? O sea, acá hay una reflexiva contradicción, ¿se dan cuenta? O sea, ¿por qué se llama el extranjero? Porque el término deriva del latín que en francés significa antiguo. ¿Por qué les comento esto? Porque el drama de esta novela revela un problema muy antiguo del ser humano, que es nada más ni nada menos que la hipocresía. Y además porque se muestra la frustración y la desesperanza del mundo en guerra, y cómo quedará después ese mundo. Es por eso que Albert Camus, cuando se refiere a su personaje, cuenta que cuando alguien no llora en el velorio de la madre, o de su madre, es duramente criticado. Y allí está la hipocresía, lo que recién decía yo, ¿no? Lo políticamente correcto. O sea, hay que llorar. No podés no llorar, tenés que llorar, porque es lo que la gente espera. ¿Se dan cuenta? O sea, la novela vincula lo que sucede a los cuestionamientos que Camus tenía entonces, tal es así que Camus y el protagonista, ambos, son franco-argelinos. ¿Se dan cuenta? Como la ficción y la realidad siempre está presente en cualquier producción literaria, ¿no? Ese vínculo entre el autor y los personajes, eso siempre está. Hay que saberlo buscar porque siempre se dejan ver cosas personales, autobiográficas. Otras obras de Albert Camus, aparte del extranjero, publicado en 1942, también está El mito de Sísifo, está La peste, de 1947, La caída, de 1956. Bueno, grandes obras, un gran escritor, siempre muy cuestionador y reflexivo. Amigos, espero que hayan disfrutado de esta charla sobre esta novela y nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Puerto Cultura. Bien, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para la próxima semana, para el próximo sábado. Así podemos disfrutar junto a ustedes de todo lo que ocurre aquí en este programa. Les mando un gran saludo a todos. Sabemos que semana a semana se vienen sumando amigos que nos mandan mensajes, que nos hacen saber sobre lo que estamos planteando aquí. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio que nos han brindado para poder desembarcar y también al equipo de producción que nos ayuda para que este encuentro suceda, sea posible y también luego pueda ser subido a YouTube. Nos despedimos en nombre de Sandra Rush, de Gabriel Aguirre y de Paula Enoder. Les damos las gracias por acompañarnos y volvemos a saludar a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. Soy Daniel Fernández Corch y desde la 1210 AM Difusora Soriano les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra nueva entrega de Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, continúen disfrutando de la excelente programación de Difusora Soriano, porque los sábados son de aquí, de Difusora Soriano. Adiós, gracias.